Esto también, digamos, más allá de que uno quizás está en un estado diferente de conciencia, yo personalmente considero que las circunstancias también nos obligan a involucionar, es decir, yo creo que muchas personas quizás están en un estado de conciencia en el cual sí, quizás están pensando en un bien común, están pensando en algo, digamos, más allá de su propio beneficio, pero en el momento en que hay, digamos, o la situación atenta contra su supervivencia, hay un proceso de involución a un estado anterior o a un estado más primitivo en el cual, digamos, ya sea por temas de seguridad, ya sea por temas de supervivencia alimenticia o de salud, las personas que quizás están en un estado que se consideraban un estado de conciencia un poco más, más evolucionado, eh, se ven obligadas a regresar a un estado bastante más Claro. primitivo. Claro, sí, claro, lo que pasa es que tenemos también toda una, ¿cómo sería? Una carga atávica, ¿no es cierto? Tremendamente fuerte, ¿no? Tenemos una carga atávica de eso, de tratar de valernos por nosotros mismos y de hecho, gran parte de nuestra vida actual lo hemos desarrollado así, ¿no es cierto? Tratando de aprender a valernos por nosotros mismos, ¿sí? Y por otro lado tenemos toda, como decíamos, el proceso evolutivo que potencia o facilita eh, la persistencia de yo, ¿no es cierto? O que permanezca o que prospere yo. Y ante una circunstancia en que están atentados todo el mundo, ¿no es cierto? Lo primero que va a saltar a la palestra es ese estado instintivo, ¿no es cierto? Cuasi animal de protegerme primero a mí, ¿no es cierto? Ir a la protección primero de mí, o sea, los elementos más básicos, ¿no es cierto? Mi seguridad física, mi alimentación y pare de contar. Y un rato después va a decir, bueno, chuta, oye, pero es cierto que tengo familia, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a proteger a la familia. Y quizá ya en un rato posterior, ya cuando ya nos llegue la conciencia que de alguna u otra manera hemos estado desarrollando, dice, oye, pero córtala, ¿no es cierto? Hay otra gente, ¿no es cierto? Tienes que verla también por el resto, ¿sí? Y en ese caso podríamos llegar a interactuar, ¿no es cierto? Cada vez con mayor número de personas en función de vernosla por, por la comunidad, ya no por la tribu, ¿no es cierto? Sino que vamos por la comunidad, que sería el grupo de tribus, ¿no es cierto? No vamos a ver ya más por mi casa y mis hijos y mi esposa, no, sino que de pronto voy a ver también por el vecino de al lado, el vecino al frente, el del otro lado, ¿cierto? El de atrás, ¿sí? Entonces, que por lo menos estamos los cuatro juntos y de pronto entre los cuatro podemos echarnos una mano, ¿sí? Y de pronto de los cuatro grupos, no sé, de pronto podemos ampliar un poquito. Después nos damos cuenta de que sí, sabes que el vecino de al lado tiene otro vecino ahí al lado, y el vecino de al frente tiene otro vecino, ¿no es cierto? Y entonces comenzamos a interrelacionarnos con mayor gente, y eso nos va a generar que esas pequeñas tribus vayan generando comunidades, ¿sí? Y esas comunidades van a aportar todos a la supervivencia de la comunidad, no solamente de la tribu, ¿no es cierto? El asunto es llegar a esa condición. Pero en los estados, en los momentos más difíciles, ¿no es cierto? Lo que se ha probado, eh, ¿cómo sería? Lo que se ha probado más arduamente es que lo primero que se produce es un alto estado de miedo, ¿no es cierto? Un alto estado de miedo. Y ese enorme miedo lo que me hace buscar es inmediatamente viene, se sube, nos cubre completamente la conciencia y lo que quiero es salvarme a mí. O sea, no importa qué. ¿No es cierto? Me voy y me compro todo el papel higiénico del supermercado, ¿no es cierto? Pensando que yo qué sé, ¿sí? O salvarle, en el mejor de los casos, salvar a mi familia, ¿no es cierto? Pero posteriormente la conciencia tiene que irse ampliando un poquito más hacia la perspectiva de la comunidad, del trabajo comunitario. Ok, ¿Sí? me queda claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o acotación, Jorge o Francisco? ¿Quieren hacer alguna acotación? Solo que si salimos del primer grupo
a la larga, con todo, vamos a regresar a hacer lo mismo, evolucionados o no. No te entiendo, O sea, Joaquín, ¿puedes lo que entiendo explicarme? la parte de donde iniciamos es que tú sales de tu tribu por intereses diferentes a esta tribu, pero como independiente o como solitario, volverás al mismo tema de buscar la necesidad de pertenecer a otra tribu o a otra comunidad. Claro, pero siempre y cuando, o sea, la necesidad de pertenencia, ¿no es cierto?, va a pasar de la tribu, ¿no es cierto?, a la comunidad. Porque los intereses de la tribu siempre van a ser solo y exclusivos de la tribu, ¿no es cierto? El interés de la tribu va a ser exclusivamente de la tribu. Y pare de contar, ¿no es cierto? En el rato que hablamos de la comunidad, ya el interés se amplía, ¿no es cierto? Digamos, en el barrio, ¿no es cierto? Aquí el interés de mí, o sea, o el interés personal de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Podría ser, yo qué sé, no sé, que haya agua, que haya luz, yo qué sé, ¿no es cierto? Ciertos intereses personales y que haya cierto grado de seguridad, ¿no es cierto? Que no entren a la casa, ya. Pero de pronto esos intereses personales míos, de mi tribu, de mi pequeña tribu, ¿no es cierto?, pueden ser compartidos con los vecinos y de pronto ya podemos hacer un cerco mayor. Y esos vecinos con otros vecinos y podemos ir haciendo cercos cada vez mayores, ¿sí? Ahora, mi interés personal está cubierto en el interés del grupo, ¿sí? No está aniquilado, ¿no es cierto? Pero no es mi interés el fundamental. No sé si me hago entender. Entonces, no es que pierdo, no es que pierdo, no es que dejo de proteger a mi familia, ¿no es cierto? Por salir a proteger al barrio, ¿no? Sino que al mismo tiempo que protejo al barrio, estoy protegiendo a mi familia. Entonces, los intereses terminan siendo mucho más amplios y se tornan mucho más eficientes, porque colaboramos entre todos, estamos colaborando, entre todos los vecinos de una u otra manera estamos colaborando para ir generando una comunidad, una manera de protección, digamos, ¿no es cierto?, en el aspecto físico, ¿no es cierto?, la protección. O si puede ser por el otro lado, ¿no es cierto?, de pronto, yo qué sé, hay un vecino que tiene contactos con un señor que le puede traer papas. Hay otros vecinos que tienen contacto con otro señor que hace maíz, ¿no es cierto? Y entre todos los contactos de los vecinos, bueno, tenemos una canasta básica, ¿no es cierto?, de alimentación básica, ¿sí? Que eso de pronto yo solito, que puede ser, yo tengo la posibilidad de tener agua, ¿no es cierto? Yo solito voy a tener que comer agua, mientras el vecino va a comer solito las papas, ¿sí? Entonces, el rato que cada uno va abriendo su posibilidad, ¿no es cierto?, va abriendo va saliendo de su tribu hacia la comunidad, entonces va a lograr sustentarse de mayor medida, ¿no? Va a sustentarse en mayor medida. Entonces, sí, es un interés común, ¿sí? Vamos hacia un interés común, o sea, ya dejamos de luchar por mi propio interés individual o personal o digamos o grupal, ¿no es cierto?, de mi tribu, sino que ahora salgo y lucho por el interés de toda la comunidad, del grupo humano. Pero es mi interés igual, ¿no es cierto? Es mi interés, pero ese interés ahora no está reñido, ¿no es cierto? Lo que en otras ocasiones podría estar reñido, ¿no es cierto? O sea, de pronto en la primera etapa que yo tengo agua y el vecino quiere agua, no, yo cuido mi agua, no, no le voy a dar, vecino, es el agua, es lo único que tengo yo, que sé, ¿no es cierto? Me quedo encerrado con el agua, ¿no es cierto? Pero en rato hemos pensado, comienzo a dar cuenta, chuta madre, sí tengo agua, pero no tengo papas. El man tiene papas, y híjole, entonces, ¿qué tal si mejor no hacemos un trueque, ¿no? O qué tal si mejor no vemos cómo poder juntarnos. Entonces, ¿sabe qué, vecino? Yo le doy agua y usted me papas. Entonces, así comenzamos ahí, ¿no es cierto?, a ir ampliando la condición, a ir generando un movimiento, un crecimiento mucho más orgánico, ¿no es cierto?, como las células, ¿no es cierto?, un crecimiento mucho más orgánico, uno a uno. ¿Sí? Ahí estamos, chicos. Entonces, vamos continuando.